Hermanos, muy buenos días. Hoy es enero 9 del 2022 y es día del Señor. Vamos a iniciar con una oración. Nuestro estudio de hoy de la palabra de Dios en las Escrituras. Y oremos. Venimos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias por un nuevo día. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que tú nos has dado. Que este día, Señor, podamos aprender de tu palabra, escudriñar, y que tu Santo Espíritu nos hable. Alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir las Escrituras en Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer versículos del 11 hasta el 16. Gálatas 2, del 11 al 16. Gálatas 2, del 11 al 16. Tengo la Biblia de las Américas. Déjenme ver, a ver. Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene la Reina Valera, otra versión, me puede seguir. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 2, del 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando ellos vinieron, Pedro comenzó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien, este texto es muy importante, porque muestra las circunstancias como los apóstoles estaban trabajando. Esta carta lo escribió ¿quién? Pablo. ¿A quién escribió esta carta Pablo? A los cristianos que estaban en Galacia, que era Galacia está en en el área donde está Pérgamo, Capadocia. Para situarnos geográficamente es muy importante tener una idea para que sepan de qué se está hablando.
Está Galacia en medio de Paflagonia, Bitinia, el Ponto, Capadocia, Licaonía, Pisidia, Pérgamo, Frigia, Misia. Sí, y en el centro de todo está Galacia. Ahí es donde Pablo fue a predicar el Evangelio, en una provincia grande, en medio del Asia Menor. Y en el norte está el Mar Negro, al sur el Mar Mediterráneo. Es una ciudad importantísima en Galacia. Entonces Pablo escribe esa carta justamente a los cristianos que están ahí, a las iglesias de los que están. Y había un problema ahí. Había el problema. El problema está en que habían entrado judaizantes. O sea, los judaizantes eran, según creyentes en Jesús, pero que todavía exigían que se circuncidaran los que habían creído en Jesús. O sea, no estaban contentos con que los gentiles tuvieran fe en Cristo, sino que ellos decían, ahora la segunda parte es circuncídense. Tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Habían entrado a las iglesias. O sea, ellos exigían que los gentiles tienen que guardar la ley de Moisés. Y a los varones tenían que circuncidarse, el ritual mosaico. Esto era problemático porque si se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés, entonces, ¿de qué sirvió creer en Jesús? Obviamente. ¿No? Si hay que creer en Jesús, pero después hay que circuncidarse, entonces, ¿de qué me valió creer en Jesús? Si al fin y al cabo tengo que circuncidarme y guardar la ley. Entonces muchos creyeron eso. Por eso que Pablo escribe esta carta y dice, si vamos por ejemplo al capítulo 1 de Gálatas, dice así: me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los ha llamado por la gracia de Cristo. Fíjese, otra vez lo voy a repetir. Me maravillo, Pablo dice. No pasó ni mucho y antes se habían entrado a Galacia. Los perturbaron. Pero otra cosa muy importante, si hubieran estado firmes en la fe, no importa quién hubiera entrado, ellos no se hubieran apartado, pero se apartaron. Lo cual indica de que no estaban firmes en la fe. Sí, Antioquía era la ciudad más importante en Roma después de Alejandría, que estaba en Egipto, y Jerusalén. Ahora entiendan bien esto. En ese tiempo la iglesia estaba creciendo. Jerusalén, la madre iglesia. Jerusalén. Luego suben al norte y ahí está Antioquía, de Siria. Cuando viajan para el oeste, entonces es para Egipto, oeste-sur. Ahí está una ciudad importantísima en todo el Imperio Romano. Un lugar donde había mucha cultura y mucha religión. Se llama Alejandría. Alejandría era un lugar importante en el mundo antiguo y en el Imperio Romano. Entonces, eran tres en ese momento. Era Jerusalén, Antioquía de Siria, Alejandría de Egipto, van tres, y obviamente la capital del Imperio Romano, Roma, 4. Ahora, esas 4 ciudades se convierten en los 4 patriarcados. ¿Qué significa patriarcado? Significa las ciudades más importantes de la
fe cristiana de la iglesia. Patriarcado, eso es lo que significa literalmente la palabra patriarca. Lugar de origen importante. De ahí viene la palabra padre. Patria. La patria, ¿no? Cuando le dicen, ¿cuál es tu patria? Oh, mi patria es México, mi patria es Argentina, etc. Pero cuando le pone ark, que es en griego importante, significa la principal patria. En la iglesia eran los patriarcados de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría y de Roma. Luego viene Constantinopla. Eso viene después. 5. Y aquí está en Antioquía. Antioquía, al igual que Alejandría, era una ciudad muy importante en Siria. Había gente pagana, intelectual, filósofos, y de ahí salen los mejores obispos de la iglesia cristiana. Los mejores teólogos obispos de la iglesia cristiana salen de Antioquía, que rivalizaban con los obispos teólogos de Alejandría. Tenían una competencia, tenían un debate siempre entre Antioquía y Alejandría. Antioquía y Alejandría competían en poder teológico. Siempre fue así desde el principio. Y en el versículo 11 dice que cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo se opuso a él cara a cara, lo que él quiere decir, le desafió. Pablo le confrontó a Pedro cara a cara. Y esa palabra es fuerte, porque Pedro era el líder de la iglesia. Él era el líder junto con Santiago y junto con Juan de la iglesia en Jerusalén. Mire, este es el principio de la iglesia. O sea, Jerusalén, el centro, pero Antioquía ya comenzó a sobresalir más que Jerusalén. Por eso que al final, ya en el siglo IV, III, Jerusalén ya no es de influencia. Sigue siendo patriarca, pero ya no es influencia. Lo que sale de influencia son dos solamente: Antioquía de Siria y Alejandría. Roma tampoco era de influencia. Roma después sale influyente y se convierte en la supremacía, la supremacía de Roma, después, por otros motivos. Pero al principio, Antioquía comienza a sobresalir como el sitio de liderazgo de la iglesia cristiana. De ahí salen los mejores teólogos, padres de la iglesia, igual que Alejandría en Egipto. En Jerusalén ya no. Una vez que mueren los apóstoles, ya Jerusalén baja en autoridad. Y su patriarcado ya no es de influencia, sinceramente. Pero en este momento sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, antes que vengan de parte de Jacobo, que quiere decir los de Jerusalén, los de Jacobo, lo que quiere decir eran creyentes o cristianos, judaizantes. No, eran judaizantes que creían de que es necesario todavía que los cristianos se circunciden y guarden la ley. Porque eso es la razón, por eso dice los de parte de Jacobo. Él comía con los gentiles, Pedro, pero cuando vinieron los de Jacobo, Pedro empezó a retraerse porque temía a los de la circuncisión. Los de la circuncisión se les llamaba porque eran ya judíos que habían sido circuncidados, pero creyeron en Jesús como Mesías, pero querían que los demás se circunciden. Y esto causó en Pablo problema teológico. Inclusive los de Antioquía, los cristianos, no les gustaba. O sea, pensar de que se van a circuncidar los varones no era bienvenido, ¿no? Pero Pablo va más allá de eso. No solamente era eso. Va más allá, algo muy importante en cuanto al Evangelio. Porque aquí se estaba definiendo qué es el Evangelio. Ese es el principio. ¿Usted es cristiano? ¿Católico? ¿Reformado? ¿Presbiteriano? ¿Anglicano? ¿Ortodoxo?
o cualquier secta pentecostal o evangélica que hay. Este es el principio de la fe cristiana. Aquí se está decidiendo. ¿Hay que circuncidarse? Porque si Pablo perdía el debate, en este momento que estamos hablando, todos los creyentes en Jesús, varones, tenemos que circuncidarnos. Porque es lo que estaban diciendo los de Jacobo. Y guardar la ley de Moisés. O sea, prácticamente la única diferencia con un judío era Jesús. Porque después de eso, circuncisión y guardar la ley. Y eso estaba en juego. Y eso es lo que parecía que estaba con Pedro, porque dice aquí que Pedro, cuando estaba en Antioquía, gentiles, comía con ellos. Pero cuando vio que los de Jerusalén, los judaizantes, vinieron, tuvo temor de que ellos lo vieran comiendo con los gentiles. O sea que Pedro todavía tenía cierto complejo judaizante también, porque no quería él quedar mal ante los judaizantes. O sea, si se dan cuenta, inclusive dentro de la iglesia cristiana al principio no era fácil. Ese es el principio, los apóstoles, estamos hablando de los apóstoles. ¿Quién está correcto? ¿Está correcto Pedro? ¿O estaba correcto Pablo? Ahora, mira lo que dice ahí. Dice, versículo 13, y el resto de los judíos. ¿Quién es el resto de los judíos? O sea, Antioquía era una ciudad muy importante en el Imperio Romano en Siria. Pero también había sinagogas alrededor. Los judíos de Antioquía no eran los judíos de Jerusalén. Los judíos de Antioquía que creyeron, bueno, ellos fueron circuncidados antes por ser judíos, pero no creían que hay que guardar la ley. Pero cuando vieron que los judíos de Jerusalén vinieron a Antioquía y comenzaron a instigar a que hay que guardar la ley, bueno, entonces se dijeron, bueno, nosotros también somos judíos, no hay ningún problema en unirnos a ustedes. Por eso dice, y el resto de los judíos se unió en su hipocresía. O sea, quiere decir que al ver que Pedro, apóstol del Señor, se retrajo de los gentiles por temor a los judaizantes, entonces los judíos de Antioquía, al ver la actitud de Pedro, siguieron a Pedro de la misma forma. Pablo lo llama hipocresía. Porque con los gentiles, Pedro no tenía problema de comer. Pero cuando venían los judaizantes, entonces no se juntaba con ellos. Pablo dice eso es hipocresía. Y ahí lo dice en la Biblia, versículo 13. El resto, o sea, los judíos de Antioquía, siguió a Pedro en su hipocresía. Ahora, esto es terrible porque esto es el principio de la iglesia. Los mismos apóstoles. Entonces, para que se den cuenta de que Pedro, que viene a ser dentro de la iglesia católica romana, el primer papa lo llaman, ¿no? El primer papa. Y de ahí viene una sucesión papal. En realidad vemos de que, como dice Pablo, cayó en una actitud hipócrita. Ahora, esto no quita en el mérito de que ya no es apóstol. Claro, él siempre fue una figura de liderazgo y autoridad. Pero esa actitud, Pablo señala, para hacer ver lo que va más allá de la persona de Pedro. Es el Evangelio en realidad. Es el Evangelio en realidad. Dice, de tal manera que aún Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé? El que era de, me parece que es de Chipre, de esa región, algo por ahí. Amigo de Pablo, Bernabé trajo a Pablo, se lo presentó inclusive a Pedro. Aún Bernabé, como dice Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, los que vieron, o sea, la influencia de Pedro era tremenda. Porque era líder, apóstol. Era el jefe de los apóstoles. Su influencia era de respeto. Entonces, al ver que Pedro se retrajo de los gentiles por miedo a los judaizantes, le siguieron los otros judíos de Antioquía lo mismo.
Porque decía, si él lo hace, yo también. Y Bernabé, inclusive, al ver a Pedro dijo, bueno, si él lo hace, yo también. O sea que Pedro, sin saber su conducta, estaba arrastrando a muchos a una actitud hipócrita, como dice Pablo, que no era la del Evangelio. Fíjese, ahí está. Recuerden, marcador, pueden marcar esa parte del 13. Y luego mira el 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud, eso es lo que está hablando Pablo, ¿a qué se refiere que no andaban con rectitud? O sea, para Pablo, el vivir una vida diferente con los gentiles, y cuando venían los judíos con los gentiles, con los judíos, para que no se enojen ellos, que él estaba con los gentiles, no es correcta. O sea, no es andar con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. ¿Y qué más? Y dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, algo muy importante esto, verdad del Evangelio está en el versículo 14. Vamos a ver aquí, quiero... Ok. Es... Claro, ellos no estaban caminando correctamente de acuerdo a la verdad, o sea, el contenido del Evangelio que les decía que anden. O sea, ellos estaban caminando contrario al Evangelio. Fíjese, Pedro estaba no obedeciendo al Evangelio. Vemos aquí entonces de que inclusive los apóstoles llegó un momento, en el caso de Pedro, persona importantísima, líder principal, no estaba viviendo de acuerdo al Evangelio. Es lo que dice Pablo. Porque la palabra dice no caminaban de acuerdo, o sea, no caminaban de acuerdo a los dictámenes de la verdad del Evangelio. O sea que estaba viviendo un evangelio falso. Dice, yo le dije a Pedro, delante de todos, o sea, le confrontó Pablo. O sea, no le dijo, Pedro, ven, salte afuera un rato, quiero hablar contigo a solas, que nadie escuche. No dijo eso. Dijo, delante de toda la congregación de la asamblea de gentiles y de judíos creyentes. Pablo, para que llegue a esa situación es porque vio la urgencia de la verdad del Evangelio. Por eso que la verdad del Evangelio no se puede... Hay una verdad, en otras palabras, déjeme decir esto, hermano. Hay una verdad del Evangelio. Usted puede ver en el mundo ahorita, domingo, enero 9, 2022, hay miles de sectas cristianas en todo el mundo. Miles. ¿Ok? Cada uno se condena a sí mismo al infierno. Se están condenando los cristianos en cada momento. ¿Ok? Todos son herejes de todos. No se hablan, se odian. Hace un momento, cuando entré aquí a Facebook para arreglar todo, apareció, ustedes saben, usted entra a Facebook y aparecen ahí en las páginas de lo que otros ponen. Y apareció que a una persona le pusieron un meme de esa persona, otros que se llaman cristianos, insultándolo. Hoy día. No quiero decir el nombre, pero apareció. Y yo me pongo a pensar, ¿quiénes son los que insultan a él? Son cristianos que insultan a otro, de una manera ofensiva. Entonces yo me pregunto y digo, hoy día del Señor, supuestamente creen todos en Dios, en Cristo. Entonces,
Yo me pregunto, ¿es eso cuando Jesús dice, y en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor unos con otros? Eh, por eso es muy importante que aquellos que pertenecen a sectas eh, tomen en cuenta que no existen miles de verdades. Es imposible que 2 más 2 4 para uno es 2 más 2 6 para otro 2 más 2 10 porque así es lo que sucede cuando hay sectas. Hay una verdad solamente. Siempre, siempre ha sido una verdad la fe del Evangelio. O sea, cambiarse de religión no te lleva al cielo. Escuchen bien esto. Muchos se cambian de religión, porque aquí no es esto, aquí sí. No te lleva al cielo, es la verdad. Hay una verdad del Evangelio y hay una sola iglesia. Eso es algo muy importante que tiene que conocer y este es el caso que está pasando aquí. Pedro estaba dividiendo la iglesia porque al juntarse con los gentiles, pero cuando venían los judaizantes se juntaba con ellos, ¿qué estaba haciendo Pedro? Creando dos iglesias, una de gentiles y una de judíos. Y no puede hacer eso. Entonces Pablo tuvo que confrontarlo a él. Y le dice, tú siendo judío, vives como los gentiles. Mire. Y no como el judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Obviamente. Porque Pedro estaba en Antioquía. Pedro era líder en Antioquía. O sea, viajó de Jerusalén a Antioquía. Estaba encargado de la iglesia en Antioquía. Y estaba bien. Pero cuando los de Santiago, que eran judíos creyentes, iban a Antioquía, y ellos se circuncidaban, ellos creían en la ley, era una secta, de ahí viene la secta de los ebionitas. Entonces Pedro se retraía y decía, uy, van a venir, me van a ver que estoy comiendo con ellos, mejor me pongo a un ladito y todo está bien. No, no está bien. Porque al irse él así, otros gentiles pensaban, entonces hay que circuncidarnos. Hay que guardar la ley porque mira, él dice que hay que guardar la ley. Entonces otros gentiles fueron atraídos o desviados al pensamiento de Pedro a guardar la ley. Por eso dice, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O sea, ¿cuál es el evangelio? ¿Es guardar la ley o es la fe en Cristo? Porque no puede ser los dos. Y eso sucedió en Antioquía. La solución no vino nunca. Porque para el año 70, cuando se destruye el templo de Jerusalén, lo que sucede es que muchos judíos se van. Esto fue un trauma a nivel nacional para el judío. Y muchos judíos que creyeron en el Mesías, al evadirse, al salirse, al huir, perdieron todo y forman como una comunidad de gente sin hogar, una tribu aparte. Eso se llama Ebión. Entonces, Ebión significa pobre, una persona que mendiga pan, que vive en la pobreza. Esa secta de los Ebiones se llama Ebionitas, los que negaban que Jesús era Dios. Y esos hasta ahora sobreviven algunas sectas, sobrevivieron bastante. Creían en Jesús, pero como solamente un ser moral, un maestro, pero nada más. Entonces los ebionitas crearon su propia comunidad de cristianos que creían justamente esto, ¿no? Que hay que guardar la ley y hay que circuncidarse, opuesto a los docetistas, ¿se acuerda? Que aquellos que decían lo contrario. No, Jesús sí existe, pero fue espíritu, no fue carne. Lo que ustedes miraron, en realidad no era cuerpo, era espíritu.
espíritu, un fantasma, ¿no? Un fantasma. Ese es Jesús, lo opuesto a los ebionitas, los cuales también los dos entraron a las iglesias en el tiempo de Juan. Y Juan, ¿cómo llama a los docetistas? Los llama anticristos. Esos son los anticristos. No es como evangélicos dicen que va a haber un líder mundial. No. El anticristo era el que negaba que Cristo vino en carne, en cuerpo. Solamente era espíritu. Eso es el anticristo. Habían bastantes en el tiempo de Juan. Cantidad de ellos. Pero no tenían ningún poder político, absolutamente nada. Esos eran los anticristos. Nada más y nada menos. Así que no se llene de temor, de preocupación. No se llene de estrés, amigo, pensando que el anticristo está a la vuelta de la esquina. No, no está a la vuelta de la esquina. No, eso fue en el tiempo pasado. Ellos creían eso. Ya no existen docetistas. ¿Ok? Pero es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pablo dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque así el judío trataba a los que no eran judíos, pecadores, porque no estaban en el pacto con Dios. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo, o sea que Pedro sabía, o sea que Pedro no podía decir, Pablo, yo no sé de qué estás hablando, para mí es nuevo esto. No, dice, sabiendo, tú y yo sabemos, los apóstoles que están en Jerusalén también saben, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pedro, tú sabes, ¿no es cierto? Sí, Pablo, yo sé que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Muy bien, tú y yo sabemos. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. ¿Tú sabes eso? Sí, yo sé, me estás diciendo, pero tengo que decírtelo, Pedro. Porque mira lo que estás haciendo. Mira la iglesia en Antioquía, están siguiendo tu ejemplo. Quieren circuncidarse, quieren guardar la ley por tu hipocresía. Dime, Pedro, delante de todo, Pablo se incluye. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas, Pedro? Sí, Pablo, sí. Yo he creído en Cristo Jesús. Y hemos creído para que seamos justificados por la fe en Cristo. ¿Te acuerdas, Pedro? Sí, Pablo. Es que quiero que se lo digas a todos, porque la gente está siguiendo tu hipocresía. Díselos. ¿Hemos creído en Cristo Jesús? Sí. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe en Cristo. Pero ahí no termina. Y no por las obras de la ley. Pedro, sí, Pablo. Díselo a todos. No somos justificados por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie, será justificado. Se lo dijo delante de todos. Pedro no dijo absolutamente nada diciendo, mira que, bueno, hay que debatir. No había debate ahí. Había una sola verdad. La observancia de la ley no justifica a nadie. La circuncisión no tiene ningún valor espiritual. Bueno, el que quiera hacerse que lo haga, no hay problema. Pero no obtiene un favor espiritual delante de Dios la circuncisión. Y guardar la ley es una negación a la verdad del Evangelio. Hay una verdad del Evangelio. Hay una verdad. No existe la verdad católica, no existe la verdad reformada, no existe la verdad presbiteriana, no existe la verdad luterana, no existe la verdad pentecostal, no existe la verdad evangélica, no existe la verdad adventista, no. Una verdad solamente existe. Explicar 1000 evangelios, uno para cada secta denominacional de herejes. Absolutamente no. Eso lo creó el hombre. ¿No? Eso lo creó el hombre. Dice, no me gusta la cara del pastor, sus zapatos están sucios, mejor formo mi iglesia, me voy a la esquina. Tontera, eso no sirve. Es una verdad del evangelio. Nada más uno. Cambiarse de religión no te acerca a Dios absolutamente en nada. Es la puritita verdad.
Pablo le está diciendo a Pedro que confirme la fe a los hermanos, justificados por las obras de la ley o por la fe del Evangelio. Porque todos estos hermanos aquí en Antioquía están siguiendo tu ejemplo. Y está mal. Entonces, esto es muy importante en el Evangelio de la verdad. ¿Cómo uno puede estar bien con Dios, no? Muchos dicen así. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Así dice Pablo. No por las obras de la ley. Y él dice, porque por las obras de la ley nadie. Subráyalo. Mire. Versículo. ¿Dónde está? 16. Puesto que por las obras de la ley, aquí está, lo estoy subrayando, y lo pongo aquí en un cuadrito, por las obras de la ley, nadie, absolutamente nadie, será justificado. Y eso es muy importante para nosotros, hermanos, el fundamento de la fe en Cristo. Desde los tiempos apostólicos, fíjese que Pablo tuvo que encarar a Pedro delante de todos. Tal vez no le gustó a Pedro, tal vez Pedro le dijo, Pablo, mira, me hubieras dicho afuera, me hiciste pasar vergüenza, ahora los hermanos que van a pensar. Pablo no le importó eso. Pablo tenía que decirlo delante de todos, delante de gentiles y delante de los judaizantes, porque los judaizantes también pensaban eso, por eso que a Pablo lo odiaban. En su carta de Primera de Corintios, cuando Pablo habla de los falsos profetas, falsos apóstoles, ¿de quién cree que habla Pablo? De los judaizantes. Porque los judaizantes odiaban a Pablo. Sí, a Pablo lo odiaban más que a Pedro. Le decían un montón de cosas, igual como difamaban a la Virgen María, de que era una mujerzuela, prostituta que le engañó a José, así difamaban al apóstol Pablo. Igual. O sea, el odio a Pablo era terrible. Porque Pablo no es que odiaba la ley, pero él ponía las cosas en su perspectiva. Nadie es justificado por las obras de la ley. Nadie. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. No tengo que repetirlo así porque créanme, después de aquí muchos se van a olvidar lo que dije. Así que voy a repetirlo otra vez. Gálatas 2:16. Nadie será justificado por las obras de la ley. A ver, repita. Nadie será justificado por las obras de la ley. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Eso es muy importante, eso está en la Biblia. Eso está en la Escritura. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que, Señor, tu palabra haya llegado a nuestra mente y corazón y hemos nosotros aprendido que realmente por las obras de la ley nadie será justificado, sino por la fe en Jesucristo, tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo hoy y siempre, y que tu nombre sea glorificado. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.